Muchas gracias por estar aquí y por ver este video. El día de hoy vamos a explicar la diferencia entre un sociópata y un psicópata. A lo mejor muchas personas piensan que es lo mismo, sin embargo, no es así. Para algunos expertos, los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen, que es una de las principales diferencias que existe entre este tipo de personalidad. En cualquier caso, ambos tipos de personalidad tienen un patrón general de desprecio por la seguridad y los derechos de los demás. El engaño y la manipulación son características centrales en ambos tipos de personalidad, y es por ello que suelen confundir un sociópata con un psicópata. Como comenté, hay características comunes entre un psicópata y un sociópata, y estas son: primera, regularmente transgreden la ley, suelen cometer diferentes conductas delictivas. Segundo, constantemente dicen mentiras y engañan a los demás. Tercero, son impulsivos y no planifican el futuro. 4, puede ser propenso a la lucha y la agresividad. 5, tienen poca consideración por la seguridad de otros. 6, son bastante irresponsables. Y 7, no sienten remordimiento o culpa. Con el DSM-5, tanto un psicópata como un sociópata entra en las características de personas con trastorno de personalidad antisocial, pero vamos a ver los rasgos de cada uno de ellos. Primero, los rasgos de un psicópata. Los psicópatas tienen una predisposición genética, es decir, que ya nacen con esta característica. Tienen dificultades para generar vínculos emocionales reales con los demás, no importa si son vecinos, compañeros, familia, y de hecho es difícil que lleguen a tener verdaderos amigos. Raramente sienten culpabilidad de sus comportamientos, no importa lo mucho que lastimen a otro. Es por ello que muchas veces vuelven a repetir los actos delictivos porque no sienten culpa. A menudo pueden ser vistos por los demás como seres encantadores y dignos de confianza. Esta es como que una característica muy peculiar, porque se ha hecho entrevistas a personas que convivieron con un psicópata y pueden describirlo como personas respetuosas, agradables, dignos de confianza, etc. Entonces es como que una característica muy peculiar, porque puedes tener a tu lado un psicópata y muchas veces no nos damos cuenta. Saben planificar cuidadosamente sus actos. Suelen razonar muy bien cuando van a cometer un acto delictivo para asegurarse de que no los atrapen. Son tan buenos en ello, o suelen planear, suelen ser tan cuidadosos, que muchos de ellos han cometido delitos, y delitos muy graves, y muchas veces no son atrapados o no son vinculados con ese delito, porque se junta la característica anterior con esta, que los demás lo ven como encantadores, dignos de confianza, incapaces de cometer un delito, y aparte ellos pues lo planifican y cuidan mucho de no ser atrapados. Sociópata. Los sociópatas son el resultado de factores ambientales. ¿Cuáles son estos factores? Tener una familia disfuncional, el vivir en un entorno en donde se consumen sustancias nocivas, droga, alcohol, o haber tenido un evento traumático en su niñez o en su adolescencia. Son muy impulsivos y erráticos en su comportamiento, mucho más que los psicópatas. Si se llegan a involucrar en un comportamiento criminal o delictivo, suelen hacerlo de una manera muy impulsiva y en gran medida no planificada. Ellos actúan por impulso y no planifican, a diferencia de los psicópatas. Y como no planifican, por consecuencia, estos actos delictivos pues obviamente son riesgosos, y la mayoría de ellos sí pagan las consecuencias de sus actos o de sus acciones. Preguntar, ¿quién es más peligroso, un psicópata o un sociópata? Pues ambos son peligrosos, en ambos podemos llegar a presentar riesgos para la sociedad, en algo son muy riesgosos, ya que a menudo tratan de vivir una vida normal mientras no hacen frente a su enfermedad, es decir, que pueden llegar a cometer actos delictivos y podemos tenerlos de vecinos, de amigos, de compañeros de clase, etc. Entonces, ambos son muy riesgosos.
pero la psicopatía es probable que sea la enfermedad más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando cometen un acto delictivo, ellos no sienten culpa. Entonces, como no sienten culpa, es posible que vuelvan a cometer ese delito o ese acto delictivo y que no nos demos cuenta porque se presentan como personas muy, muy agradables, muy dignas de confianza y difícilmente dudamos de ellos. Entonces, ambos son peligrosos, pero el psicópata, una persona con esta característica, quizás es un poquito más peligrosa. Tanto la psicopatía como la sociopatía son o tienen diferentes etiquetas culturales aplicadas en el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, como ya lo comentamos de acuerdo al DSM-5. El 3% de la población se considera que puede padecer este trastorno de personalidad antisocial. Y este tipo de trastornos, tanto la psicopatía como la sociopatía, es más común en varones. No significa que en mujeres no exista. Sin embargo, sí se da con mayor prevalencia en los varones. Y en la mayoría porque tienen antecedentes tanto de abuso con alcohol, drogas y lógicamente tuvieron entornos o vivieron en entornos complicados como en prisiones. Entonces, esa sería la conclusión. Diferencias principales entre un psicópata y un sociópata, que un psicópata tiende a ser más manipulador, por lo que pueden ser vistos por los demás incluso como personas encantadoras, ya lo repetimos varias veces, llevando una vida casi normal y además saben minimizar los riesgos de sus actividades delictivas. Muchas veces pasa toda la vida y nunca sospechamos de que teníamos al lado a una persona que tenía esta característica. Un sociópata tienden a mantener conductas mucho menos calculadas y más erráticas, son propensos a ataques de rabia e incapaces de llevar una vida normal. Y cuando los sociópatas se involucran en actividades delictivas, ellos sí lo suelen de hacer de una manera imprudente, por lo tanto sí pueden cumplir o sí tienen que rendir cuentas de sus actos. Entonces, sí tienen consecuencias. Tenemos una frase y dice, lo más difícil del mundo es ser consciente del dolor de la otra persona, Pat Barker. Y esto tiene que ver con la empatía. Recuerden que la empatía es ponerse en el lugar del otro y es algo que no hace ni el sociópata ni el psicópata. Entonces, hay que aprender a ser empáticos. Es una característica que a lo mejor no se nos fue inculcada, pero que se puede adquirir. Entonces, lo más difícil del mundo es ser consciente del dolor de la otra persona. Gracias por ver este video, espero no hayan quedado dudas y si queda alguna duda te agradecería que lo comentaras y que lo colocaras aquí abajito en los comentarios y trataremos de resolverlo. Muchas gracias.